¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Me da muchísimo gusto estar con Carlos Pérez Ricard. Y llamé a Carlos porque, a ver, Carlos tiene libros, investigaciones, a eso dedicado a ver el asunto del tráfico de drogas, la seguridad, la violencia. Y en el centro de muchas de esas cosas y de, no le voy a decir obsesiones, ¿cómo se le dice en la academia? De Carlos está el asunto de las armas y del tráfico de armas y del uso de las armas. Y nada, creo que nada va a complicar más cuando en unos meses la relación siga, etcétera, etcétera. No soy de los fatalistas. Eh, que el asunto de las armas. Pongo, pongo dos cosas más y dejo que Carlos hable. En la primera conversación, Claudia dijo que se había hablado de las armas, Trump no lo dijo. De repente Marco Rubio ya lo dijo, ¿no? Raramente, y entonces todos acá. Pero me parece que el asunto es mucho más complicado que eso. Y voy a empezar por aquí, por el amor a las armas que tienen los estadounidenses. ¿Estoy bien o mal, Carlos? Estás en lo correcto, Carlos. Las armas de fuego, y yo diría el automóvil, como artefactos, constituyen el corazón de la identidad norteamericana desde la independencia hasta ahora. Es muy difícil que se alejen del tema de las armas, que se alejen del tema del automóvil, porque constituyen en sí es parte del corazón, del centro de esa cultura. Y además es parte sustancial al Partido Republicano y a las bases del Partido Republicano. El propio Musk hizo campaña en favor del derecho a tener armas y es muy complicado que digamos que esa aritmética vaya a cambiar en los próximos 4, 8, 12 años. Creo que México no puede poner sus huevos, no puede apostar a que algo vaya a cambiar en ese sentido en los Estados Unidos. Su política contra la violencia con las armas tiene que pensarse ya de forma nacional, porque nada va a pasar en Estados Unidos con respecto a las armas. Lo demás es ilusionarse. Sirve mucho para el discurso político, para la presión diplomática, sirve también para acentuar cómo las drogas hacen el mismo daño que las armas, pero no me parece que vayamos a ver cambios sustantivos ni en las políticas estatales en los Estados Unidos, ni por supuesto en la política federal de armas en Estados Unidos. Veía un estudio de post-COVID de algunos investigadores de Harvard que decían cómo en COVID el número es impresionante, como 4 millones de norteamericanos que nunca habían tenido un arma en su casa, después de COVID, de repente ya tienen armas en su casa. Es decir, no hay impacto ni en términos de las balaceras masivas que se dan ahí cuando un chavito de 16 consigue un arma o se la quita a su papá. No hay impacto. Me gusta cómo lo pones. Tú dices identidad cultural, ¿no? Sí, es parte de ellos. Te doy un par de cifras para que entendamos la cantidad de armas que circulan y que se siguen haciendo en Estados Unidos. En 2020, perdón, en el año 2000, 2003, se producían 4 millones de armas todos los años en Estados Unidos. Se manufacturaban. Hoy son 16 millones de armas todos los años que entran al mercado en Estados Unidos, más las más de 400 millones de armas que ya circulan en el mercado de Estados Unidos. Estados Unidos tiene por cada 100 habitantes unas 115 armas. Es decir, hay más armas por habitantes en ese país. El país que le sigue, digamos, en segundo lugar en términos relativos es Yemen. Yemen tiene 45 armas por cada 100 habitantes. Yemen, qué Yemen cosa, Yemen. Yemen lleva 15 años en una guerra civil. Y a partir de ahí, todos los países del mundo tienen menos de 30 armas por cada 100.000 habitantes. Es una anomalía completa en el mundo desarrollado. ¿Sí? Se asesinan 7 veces más personas en Estados Unidos que en cualquier país desarrollado del mundo. Se suicidan 7 veces más personas en Estados Unidos que en cualquier otro país del mundo. Y esto tiene que ver con violencia de género, tiene que ver con violencia en centros comerciales, con los famosos mass shootings, tiene que ver con una propia cultura de la violencia de la que hasta ahora están empezando a ser conscientes. Y con todo y eso, la mayor parte de los estadounidenses están en favor de seguir teniendo, digamos, el derecho a la posesión de armas, aun cuando se sabe que tener un arma en tu casa te hace mucho más propenso a disparar un arma o a recibir un disparo de bala. Entonces, es algo muy norteamericano
que no se da en Inglaterra, que no se da en Australia, que no se da en Nueva Zelanda, que equivale solamente a Estados Unidos, es un outlier en el mundo desarrollado, y no hay otra explicación que no sea este amor, digamos, por esa cosa que digamos, va desde la independencia, la revolución estadounidense, y que, digamos, ha tejido la cultura norteamericana tantos años. Ah, porque lo hemos platicado, Carlos, tú has estado investigando y tienes datos y tienes muy claro cómo una pequeña restricción que puso Bill Clinton para comprar ciertas armas, y digo pequeña restricción porque solo pedía ciertas cosas para comprar esas armas, pero que llegando George Bush y tal se terminó, ¿no? ¿Cómo eso impactó en la demanda de los grupos criminales en México? Dijeron, ya podemos tener otro tamaño de armas, otro tipo de armas, etcétera. De esa pequeña restricción que duró muy poco, pero cómo ha impactado en las armas que ahora encontramos acá, ¿no? En el calibre, tamaño, peligrosidad de ellas, ¿no? Mira, Carlos, yo tengo la hipótesis, el argumento de que dos leyes, una de 2004 y una de 2005, son parte culpables de la epidemia de violencia en Estados Unidos y en México. Hablamos de la prohibición para producir armas de alto calibre, que duró de 1994 a 2004. Fueron 10 años donde no se pudo producir armas de alto calibre en Estados Unidos. Eso termina en el año 2004. Y otra ley que se llama Placa, en 2005, que vuelve inmunes a las armadoras y distribuidoras de Estados Unidos por los daños que vayan a ocasionar sus armas. Antes podían ser demandadas frente a víctimas que decían, bueno, voy a culpar a quien dispara el arma, pero también a quien produce el arma por varias razones. Eso se elimina en el año 2005. Entonces, el que termine, el que expire la prohibición de producción de armas de asalto en 2004 y la ley Placa desregulan completamente el mercado y vuelven una industria importante a una industria fundamental que empieza a producir cada vez más armas. En este tiempo, la población de Estados Unidos creció 17 veces y, sin embargo, creció 150% la producción de armas de alto calibre en Estados Unidos. Entonces, es completamente irracional. Yo digo, son las demasiadas armas, y muchas de ellas, desde luego, llegaron a México. Se estima, y esto es solo un estimado porque no lo podemos saber a Y no, ciencia no cierta, podemos contarlo, sí. no podemos contarlos, aunque tenemos algunos proxies, que cada año entran a México 250,000 armas, es decir, una fracción de las 16 millones de armas que se estarían produciendo en Estados Unidos. Pero 250,000 armas todos los años equivale a unas 547 armas diarias. No hay, y ese es el argumento central, Carlos, no hay reforma policial, no hay reforma judicial, no hay modelo de estructura del Estado que te aguante 550 armas ingresando todos los días a este país. No Porque puede haber además, lo modelo que sabemos, funcione. Carlos, las armas no vienen a ti porque te gusta ir a cazar, a tal o cual. Todas esas armas, o una enorme cantidad de esas armas, van a los grupos criminales que se enfrentan con la autoridad, que quieren amedrentar al grupo contrario, etcétera. Para ahí van esas 500 diarias, ¿no? Y digo algo más, esto ha sido fundamental para la diversificación para la diversificación del mercado de las armas. Es decir, las armas, la vasta cantidad de armas, lo que habilitó fue que se diversificara el mercado criminal. Una vez que los grupos criminales tenían acceso y tienen acceso a armas de alto calibre con tanta facilidad, ya los incentivos que ellas tienen para diversificar su mercado se volvió enorme, ilimitado. Si te dedicabas solamente al tráfico de drogas, una vez que tenías las armas, ¿por qué no ibas a cobrar piso? ¿Por qué no ibas a extorsionar al empresario? ¿Por qué no te ibas a dedicar a tratar migrantes? Aquí lo Entonces, tengo. es armas, diversificación y, por lo tanto, más violencia. No habría existido el nivel de diversificación y de balcanización de los grupos criminales y su poder de fuego si en la raíz no estuviera el tema de las armas. Entonces, si ahí está la raíz, desde mi punto de vista, ahí también debe estar la solución. Obviamente ya hay muchísimas armas en México, y si cerramos la frontera esto no se va a acabar. Pero la primera cosa que sí tendríamos que hacer es buscar reducir esas 500 o hacer mucho más cara el proceso para que armas vengan de Estados Unidos a México. Ahí está la ¿Cómo? raíz ¿Y cómo? del ¿Y problema cómo, Carlos? criminal. Es decir, no, cerrar la frontera, el muro.
el muro de Trump, el muro de México ahora para que no pasen armas, ¿no? Algún político diría, vamos a poner un muro. Hombre, sabemos que, ¿no? Las cosas ilegales siempre tienen manera de entrar. ¿Cómo? ¿Cómo empezar a decir estos decenas de miles de armas que hay en México y que entran todos los días? ¿Cómo? Bueno, es verdad que no se puede reducir completamente, pero sí es verdad que cuando tú cruzas caminando la frontera entre Estados Unidos a México, y tú lo has hecho, Carlos, Monterrey. o en automóvil, ni siquiera tienes que mostrar tu pasaporte. No, Tú no. puedes tener la cantidad de armas que tú quieras en tu automóvil, las puedes ingresar a México. Bueno, me parece que se puede invertir algo en controles fronterizos de la misma manera que Estados Unidos invierte en controles fronterizos de Estados Unidos al norte. Pero bueno, esa es una cosa. También diría que hay Es cierto, decenas de y buenas hay que prácticas. insistir. El tráfico entre Texas y México, California y México, tal, ahí todo el mundo pasa sin problema, es cierto, primero. Algo se puede hacer al respecto. Y luego, desde mi punto de vista, se debe construir una política estatal contra la violencia de armas de fuego, de la misma manera que funcionan en todos los países del mundo. Hay muchos programas de prevención para hacerlo, de confiscación de armas, de detección de armas. Para empezar, crear una cosa similar a la ATF. La ATF es, digamos, la agencia que se encarga de hacer eso en Estados Unidos. En México lo hace la CENAPI, dentro de la FGR, que es una agencia completamente olvidada, que no tiene absolutamente nada de presupuesto, y se pueden crear programas para intentar detectar dónde están cruzando las armas, dónde se pueden confiscar y sobre todo, cómo se puede prevenir. Una vez ya lo dije en tu programa, Carlos, nosotros podríamos saber muy bien dónde están aquellos heridos de bala que no murieron por ser heridos de bala. Esas personas son las más propensas a recibir un disparo de bala o a disparar un arma. Esas personas se les puede tratar, se les puede ofrecer algo, puede haber una política social en torno a ellos. Tenemos que identificarlas. El hecho es que no sabemos quiénes son, dónde están, en qué hospitales están. Hay mucha bibliografía sobre el tipo de políticas y de programas de prevención de armas de fuego que en México simplemente no se operan ni a nivel estatal ni a nivel federal. Ojalá se haga en esta administración, porque ahí está, insisto, Ahí la está. clave del problema. Ni las demandas, que está bien porque hacen un statement político, Es aquí. ni seguirlo diciendo, es un Es asunto nuevo. aquí. En cuatro Ahí años no va a están, avanzar en Estados Unidos. Hay que hacerlo aquí. Tener nuestras esperanzas en que algo vaya a cambiar con Trump. Hoy no creo más en esa agenda, pero sí creo que dentro de México podemos hacer muchas cosas para detener el nivel de violencia que tienen las armas de fuego en México. ahí está. Carlos, como siempre, un placer. Gracias. Muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Te Gracias agradezco a ti, a Carlos. ustedes.